el poder de su nombre. Pude encontrar una historia que me llamó mucho la atención de algo que sucedió en el año 1974. En el 74, 2 años antes de yo nacer, se encontraba una mujer llamada Irmelin Inderbirken, el apellido más raro, ¿verdad?, junto a su esposo George, en una galería llamada Uffizi, en Florencia, Italia. Y estaban allá en Italia, en esta galería de arte, viendo las pinturas que se encontraban en aquel lugar. Y mientras observaban una hermosa pintura de aquel gran artista llamado Leonardo da Vinci, ella en ese momento se encontraba embarazada. Y mientras miraba la obra de arte, de repente el niño comenzó a moverse drásticamente y enérgicamente dentro de su barriga, y era la primera vez que comenzaba a moverse. Y al tener este hecho, el padre que estaba junto a ella, George, entendió que era una señal y la consideró como una señal para ponerle un nombre artístico al niño, y decidió ponerle el nombre de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, muchos le conocen. Para los que no sabían, cuando tenía como 12 o 13 años, un agente le sugirió cambiarse el nombre y le sugirió ponerse Lenny Williams, porque consideraba que Leonardo DiCaprio era un nombre como que no sonaba muy bien, era muy étnico, según él, para Hollywood. Pero el actor y su padre se negaron profundamente a cambiar el nombre, se quedó con el nombre de Leonardo DiCaprio. Miren hasta dónde ha llegado el muchacho. En una ocasión leí un libro, lo leí 2 veces, un libro llamado Cómo ganar amigos. ¿Alguien lo conoce? Este libro fue escrito por, voy a leer tal como está escrito, Dale Carnegie. Yo no sé cómo se menciona, pero así lo leo. Y él dice lo siguiente, en uno de sus capítulos, él dice que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Usted anda por la calle, especialmente en Estados Unidos y otras naciones, usted llama a la persona y le dice, ¡hey! La gente no mira, pero se le llama por su nombre, ¿verdad? A menos que no sea dominicano, usted dice, ¡psst! Inmediatamente mira hacia atrás. Pero ¿a cuántos les gusta que lo llamen por su nombre? Yo me he encontrado con personas que a veces lo conozco un día, me grabo el nombre inmediatamente, y después de un tiempo vuelvo y lo veo, digo, oh fulano, oh fulana, y cuando ven que me acuerdo del nombre, se sorprende y dice, wow, te acordaste de mi nombre, porque para ellos es el sonido más dulce. Para mí también, a mí me encanta mi nombre, y me pusieron mis padres, Máximo y Dominga, me pusieron Williams. Me encanta ese nombre, porque es un nombre que según la genealogía, su idiosincrasia, qué sé yo, como usted quiera decirle, es un nombre que viene de la realeza. ¿Sabía? O sea que yo soy un príncipe. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted también es un príncipe, es una princesa. Pero quiero que nos detengamos por un momento y nos preguntemos ahora, ¿qué es un nombre? Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, pero voy a tomar un matiz distinto en esta mañana. Un nombre es una palabra o conjunto de palabras con el que se identifica y se distingue a un ser vivo, un objeto, un lugar, un concepto, una entidad. Y su función principal es, número 1, identificación. O sea, que permite individualizar al sujeto o objeto en medio de un grupo, ¿verdad? Hay un grupo de personas, si lo llaman por su nombre, usted es el que va a mirar, el que va a poner atención. Número 2, comunicación. Facilita la referencia a cosas o personas sin que estén presentes físicamente. Si me detengo acá a hablar de algo y menciono un nombre, como por ejemplo mencionamos el nombre de aquel actor conocido llamado Leonardo DiCaprio, inmediatamente usted lo identificó, inmediatamente usted entendió por esa comunicación a quién nos referíamos. Número 3, el concepto de socialización, que es la base de la identidad legal
y el reconocimiento social de un individuo. Todo individuo, ¿verdad? Toda persona se le coloca el nombre inmediatamente nace. Hay personas que a veces se cambian el nombre en el transcurso de los años, pero bueno, eso es otra circunstancia que muchas veces sucede. Pero después del nombre, ¿qué sigue? El apellido. ¿Cuántos tienen apellidos aquí? Hay personas que tienen un apellido, otros tienen dos. Hay países que le ponen una recua de apellidos. Pero el apellido, ¿verdad?, es la palabra que sigue al nombre principal. O sea, un apellido viene siendo como un nombre que viene según, si usted no sabía, el origen de la persona. Y se crearon esos apellidos muchas veces dependiendo del padre. Por ejemplo, como usted escucha el nombre de Álvarez, es porque el papá se llamaba Álvaro. O el nombre de González, porque el padre se llamaba Gonzalo y no Castillo. Martínez, porque viene de Martín. Suárez, porque viene de Suero, etc. También hay otros nombres y otros apellidos que son de los que llaman toponímicos. Toponímicos tienen que ver con la geografía, o sea que son comunes en el idioma español y se utilizaban originalmente para identificar a una persona por el lugar de donde provenía o del lugar donde vivía. Por ejemplo, el apellido Navarro o Navarrete proviene de la región de Navarra. Ávila o Dávila es originario de la ciudad de Ávila, que es una contracción de un lugar llamado de Ávila. Castellano, ¿verdad?, o castellanos, denota de alguien que perteneció a Castilla. Otros también, por ejemplo, Valderas significa valle fértil. Morales, que hace referencia a la presencia de moreras, que es el árbol de moras. Castro, que designa a una persona que vivía cerca de un lugar fortificado o cerca de un castillo. Ribera o ríos indica que esta familia vivía cerca de un cuerpo de agua, ¿verdad?, de un río o una laguna. También tenemos los apellidos como Cuevas, Peña, Monte o del Monte, que describen la orografía del terreno de donde proviene esa familia. Y así sucesivamente. Qué interesante, ¿verdad?, no saber este tipo de cosas. Pero también, aparte del nombre y del apellido, tenemos lo que llaman los apodos. ¿A cuántos tienen un apodo? Ok, algunos tienen apodos. Yo no tengo ninguno. Bueno, pastores que me dicen de cara que yo voy, ese es mi apodo. Hay gente que ni sabe mi nombre, me dicen pastor. A veces voy a lugares, me encuentro con balsa de personas que me dicen, no, pastor, ¿cómo está usted? Y yo no sé quiénes son. A veces me han visto en otro lugar. Y todos tenemos algún tipo de apodo, ¿verdad? Pero ¿qué es un apodo? Un apodo son nombres que suelen dársele a una persona tomando en cuenta alguna particularidad. Puede ser un defecto físico, ¿verdad? Por ejemplo, mire, siéntese allá al lado del calvo, por ejemplo, le dicen a alguien. O mire, al lado del enano, por ejemplo. O de ese gigantón que está allá, ¿verdad? A veces por un defecto físico, o también por alguna circunstancia, a veces le ponen un apodo. Hay personas que por primera vez, por ejemplo, si llega una persona por primera vez a la iglesia y entrando a la puerta se tropieza y se cae, se va y le ayuda. Bueno, y cuando le dicen, la hermana que vino de visita el domingo, ¿quién fue esa? La que se cayó. La que se cayó. Inmediatamente usted lo identifica, ¿verdad? También hay diminutivos también. Por ejemplo, a veces le dicen a mi esposa, dicen Carimita. A Robin no le dicen Robincito, no. Pero a veces usan la palabra como diminutivo también. Y hay personas que a veces no les gusta que le hagan ese tipo de cosas de diminutivo. También a veces usan los acrósticos para poder mencionarlo. Otros lo hacen diminutivo también, disminuyendo el nombre. Por ejemplo, en vez de decirme William, me dicen Willy o Will, por ejemplo. Son diferentes formas de ponerle un apodo a una persona. Algo interesante es que la palabra apodo viene de la palabra latina acutare, que significa evaluar o comparar. Pero, ¿quién es que pone los nombres? Esta facultad de colocar los nombres la tiene generalmente alguien que le antecede, como los padres, por ejemplo, o alguien que tiene cierta autoridad o cierta jerarquía. En el pueblo hebreo, por ejemplo, en Israel,
le ponían a sus hijos nombres dependiendo de alguna razón específica. En algunos casos se trataba de una simple referencia por la belleza del nombre, pero la mayoría atendían a deseos de los padres, a circunstancias del momento, a un propósito e incluso a una declaración profética sobre la vida de ese niño. Por ejemplo, hay padres todavía hoy en día que le ponen un nombre a su hijo pensando en quién podría ser en el futuro y quieren marcar esa vida a través del nombre. Por ejemplo, encontramos el caso de una persona en Génesis capítulo 10 versículo 25 que por las circunstancias le pusieron ese nombre. Dice: y a Eber nacieron dos hijos, el uno era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y Peleg significa división. O sea, como en esos días se dividió la tierra, bueno, él le puso a su hijo división, ¿verdad?, en el término hebreo. Otros también, como por ejemplo nombres que son teofóricos. Un nombre teofórico es que tiene que ver con la divinidad, con Dios. Por ejemplo, como Ezequiel, que significa Dios fortalece; Eliezer, que significa Dios es mi ayuda; Isaías, que significa Dios es salvación, etcétera, etcétera. Por la expresión de algún deseo también hacia el recién nacido, para señalar una profecía o hasta alguna particularidad observada en el niño al nacer. Por ejemplo, hubo un niño que nació, según Éxodo capítulo 6, versículo 17, que nació muy claro, muy blanco, y le pusieron Livni, y es un término hebreo que significa blanco. Entonces le pusieron ese nombre. También hubo cambio de nombres. Por ejemplo, Abraham, que significa padre exaltado, Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Jacob, que significa suplantador, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa Dios lucha o quien prevalece con Dios, etcétera, etcétera. En fin, a lo largo de la Escritura, el nombre no es un simple identificador, sino que representa carácter, autoridad, naturaleza e incluso poder. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no se refiere únicamente a una designación verbal, sino a la manifestación misma de quién es Él. En la Biblia encontramos que Dios en Éxodo capítulo 3 se identifica y dice a Moisés, que le diga al pueblo: dile que el yo soy te he enviado. Y la palabra que se menciona allí es una palabra hebrea que no tiene vocales sino solo consonantes, que es lo que llaman en teología el tetragramatón, porque son 4 letras. Y cuando usted busca el significado de esas 4 letras, no se le encuentra realmente una traducción exacta a la palabra del tetragramatón, sino que se identifica con la palabra yo soy o el ser. Por eso a Dios lo conocían generalmente en el pueblo de Israel por la manifestación de lo que él hacía. Cuando Dios venía y sanaba a alguien, entonces decían: ok, entonces Dios es mi sanador. Le llaman Yahweh Rafa, significa yo soy sanador. O el varón de guerra, ¿verdad? Dios vencía en un momento dado una batalla, decía un Yahweh Sebaot, por ejemplo. Jehová es mi campeón, mi guerrero, es lo que significa literalmente. O en un momento dado tengo una necesidad que la ama a Dios, Dios me provee, y le llamaba ahora Jehová Nishi o Yahweh Nishi, que significa Dios es mi proveedor. Y así, de maneras distintas, aparecen esos nombres que le daban a Dios. Y en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios evocaba generalmente a un cierto tipo de pacto, de fidelidad, de justicia, de misericordia de parte de Dios hacia la humanidad. Pero ya entrando al Nuevo Testamento, encontramos un nombre especial, un nombre que concentra la plenitud de lo revelado: el nombre de Jesucristo. Jesucristo, en un momento conversando con sus discípulos, le pregunta a ellos en el capítulo 16 versículo 13 de Mateo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me llama la atención que dice hijo de hombre, porque la palabra hijo de hombre en el Antiguo Testamento regularmente se usaba esa palabra para referirse a la debilidad humana. Incluso en el libro de Ezequiel encontramos que Dios llamó a Ezequiel 92 veces hijo de hombre cada vez que le va a dar una profecía. Pero ya en el Nuevo Testamento el título de hijo de hombre generalmente es perteneciente al Mesías, y con este título se apunta
hacia el hecho de que Él personifica toda la nueva humanidad. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿A qué se refiere Pablo acá? Pablo se está refiriendo que cuando se puso el nombre del primer hombre sobre la tierra fue Adán, un ser viviente, hecho de carne y hueso, alguien material, por el cual entró el pecado de la humanidad. Pero ahora viene y aparece otro nuevo hombre. Pero este hombre no está creado simplemente de la materia orgánica que nosotros conocemos, sino que este hombre que nació en esta tierra tiene algo especial, es que viene directamente del cielo, directamente del Padre del cielo. Y es Jesucristo quien viene y se encarna en la Virgen María y se hace hombre y nace siendo hombre, pero al mismo tiempo siendo hijo de Dios. Y este Cristo que nace, este hijo de hombre que nace, de hecho el mismo Cristo se llamó 80 veces hijo de hombre, según aparece en el Nuevo Testamento, y se identifica con el hombre como una forma de presentarse ante Dios el Padre para rescatar esta humanidad. Por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por otro hombre encontramos la solución al pecado, a Jesucristo. Encontramos luego que hay una respuesta a esta pregunta que hace Jesús. Y los discípulos responden de una manera como cualquiera de nosotros hubiese respondido, de manera humana, de manera literal. En una ocasión yo leí una revista, hace unos añitos, fue en el 2008, una revista que yo leía que se llamaba Muy Interesante, todavía la siguen vendiendo, es de México, y encontré en la página 40 de la revista Muy Interesante de 2008 un documental que hablaba acerca de Jesucristo. Y en este documental hablaba del Jesús histórico y hablaba según las opiniones de muchas personas que habían estudiado la vida de Jesús. Y en resumen encontré lo siguiente. Número uno, unos dicen que Jesús nunca existió. Número dos, alguien decía que Jesús no era judío. Número tres, alguien dice que Jesús era un extraterrestre. Todavía hay gente que lo sigue diciendo, sí. Otro punto era que otros dicen que Jesús era hijo de un soldado romano llamado Pantera que embarazó a María. Otros dicen que Jesús era gemelo y que por eso cuando él murió luego apareció el gemelo vivo. Otros dicen que Jesús era homosexual. De hecho, muchas personas consideran que Jesús tenía cierta relación sentimental con Juan, el apóstol. Otros dicen que Jesús está enterrado en Japón, que lo sacaron de allá de Jerusalén, ¿verdad? Y lo sacaron y se lo llevaron para Japón para enterrarlo por ahí, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas? En fin, hermanos, la persona de Jesús siempre ha sido objeto de discusión, de distintas investigaciones. De hecho, hay un libro que habla acerca de la vida de Jesús, no recuerdo el título ahora, en que se creó una película de un periodista que quería probarle a su esposa que se había convertido y se había vuelto, según él, una fanática de Jesús. Y él hizo una investigación profunda y viajó incluso a varios países para demostrar que Jesús nunca existió. Gran sorpresa cuando él se dio cuenta la gran cantidad de documentos históricos fuera de la Biblia donde aparecen que Jesús sí existió. ¿Y saben qué terminó él? Convirtiéndose a ese Jesús que él negaba. Ahora él anda dando conferencias hablando de Jesús que vivió sobre esta tierra, que murió, resucitó y que está al lado de la diestra del Padre. Aleluya. Así muchos todavía siguen confundidos, igual que los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús le preguntó ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, unos dijeron, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, y así hay muchas personas que buscan opiniones fuera de lo que realmente Jesucristo es. Pero viene la respuesta que da Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda expresión,
porque fue una expresión que no salió de su corazón humano, sino que vino por la revelación del Padre a Pedro. Por eso, hermanos, encontramos que en el primer siglo el nombre de Jesús, a pesar de que era un nombre común, se le da un nombre específico a Cristo. Jesús significa salvación, si usted no sabía, o Salvador. Pero el título de Cristo es una palabra griega que es la misma palabra en hebreo que significa Mesías. Ambas, Cristo en griego, Mesías en hebreo, significan lo mismo. Los dos significan ungido, el ungido. Encontramos que en la Biblia, en Juan capítulo 7, versículo 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Algunos pensaban y veían simplemente a Jesús como un profeta, como los musulmanes que ven a Jesús solamente como un profeta, no como el hombre de Dios que realmente es, el Hijo de Dios. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros también decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y así hoy en día todavía muchas personas siguen peleando, discutiendo acerca del Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin saber quién es realmente Cristo. A Cristo, cuando lo atraparon para crucificarlo, lo llevaron ante el sumo sacerdote, y mientras lo estaban interrogando, él callaba, no respondía, hasta que de repente el sumo sacerdote le hizo una pregunta. Le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Una expresión que, si él hubiese dicho que sí, era acusado inmediatamente de blasfemia. Imagínense, usted dirá: oye, esa gente que no entendían a Cristo, esa gente que no entendían la profecía cumplida. Pero hay que colocarse en la posición de ellos. Tenían razón al pensarlo, porque si aparece alguien hoy en día en medio nuestro, imagínense, me voy a tomar como ejemplo, que yo, Pastor William Morales, diga de repente: hermano, yo soy Cristo encarnado, síganme. Cristo me mandó, el Señor me mandó del cielo, soy el Espíritu Santo encarnado. ¿Qué usted va a decir? Se volvió loco el pastor. Hay que buscar otro pastor de la iglesia. No, sáquenlo. O sea, tiene sentido lo que pasaba aquí, porque estamos viendo que hay un hombre que está trayendo las contrariedades entre la población. Y él le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y sabe lo que Jesús respondió? Jesús respondió con la misma respuesta que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 3. Le dijo: yo soy. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Está diciendo que Él es el mismo Dios. Dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Cristo se está identificando con el mismo Padre, con el mismo Dios. ¿Qué blasfemia más grande estaba pasando en ese momento? Porque se estaba identificando con el mismo Dios. Aleluya. Pero realmente debemos reflexionar sobre esta verdad. Y es que ese nombre, la palabra de Dios nos dice que es un nombre sobre todo nombre. Un nombre que tiene poder. No es una fórmula mágica ni una expresión religiosa. Es la autoridad del Señor manifestada a través de Cristo en la redención, en la salvación, en la protección y la victoria del pueblo de Cristo. Por eso leímos en Filipenses 2, versículos 9 al 11, cuando dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Reconozcamos, hermanos y hermanas, que Jesús estaba en el trono de gloria, y Jesús descendió de allá, dejó su trono, dejó la gloria, se hizo un ser humano con debilidades, donde se cansaba, le daba hambre, le daba sueño, tenía necesidades fisiológicas. Jesús tenía todo esto. Y sin embargo, cuando Cristo muere, dice el mismo Pablo que Jesús, el nombre de Jesús, es un nombre sobre el cual toda rodilla debe doblarse.
como una forma de reconocer que ese Cristo que vino a este mundo, ese Jesucristo que nació sobre esta tierra, tiene tanto poder, tiene toda autoridad, que nosotros tenemos que doblegarnos ante Él, humillarnos ante Él, como el Dios todopoderoso que es. Por lo tanto, toda la lengua que hay sobre esta tierra debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! El nombre fue otorgado en exaltación. Cristo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. La exaltación de su nombre es la respuesta divina a su obediencia perfecta. El poder de su nombre está vinculado con su obra redentora. El nombre posee una autoridad universal. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no solamente nosotros como seres humanos tenemos que humillarnos ante Dios, sino que los ángeles del cielo tienen que humillarse ante Jesucristo. Y no solo ellos, hasta los demonios, hasta Satanás tiene que humillarse ante Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, dice Santiago, aleluya. Si mal no recuerdo, creo que fue Santiago que lo dijo, o fue Pedro, que dice que aún los demonios ante su presencia tiemblan. Tiemblan ante ese nombre. Aleluya. Toda rodilla tiene que doblarse ante Él. El nombre también presenta la palabra que exige confesión. No es meramente reconocido, sino también tiene que ser confesado. El poder de su nombre no solo transforma circunstancias, también transforma corazones. Por eso dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Confesar el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 12, dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo no es religión. El nombre de Jesús, lo que está diciendo Pedro con esta declaración que hizo, es que Cristo salva, Cristo redime. El nombre de Jesús justifica. ¿Sabe usted lo que es la justificación? Es que cuando tú estás en pecado, Jesucristo, cuando llega a tu vida, te justifica. O sea, yo soy un pecador, estoy acusado por mi pecado, pero ahora me pongo delante de la presencia de un juez y tengo un abogado que se llama Jesucristo, que Él me justifica. ¿Qué significa? Me hace justo en el momento. O sea, mi pecado en ese momento, inmediatamente yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, soy justificado porque mis pecados son borrados de ahí para atrás. De ahí hacia atrás, nadie puede echarme en cara lo que yo hice o lo que yo practiqué. Si yo fui ladrón, ya nadie puede decirme ladrón. Si fuiste prostituta, ya no te pueden decir prostituta. Si fuiste un mentiroso, ya nadie puede decirte mentiroso, porque a partir de ahí eres una nueva criatura, porque Cristo te justificó. Por eso, hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos que Dios nunca le echa en cara a la gente su pecado. Nunca vemos a un Dios acusando a la gente. Nunca vemos a un Dios echando por tierra y humillando a una persona. No, eso lo hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Dios lo que hace es que te restaura. Dios lo que hace es que te levanta. Dios lo que te dice: hijo mío, hija mía, yo estoy contigo, llámame, ven a mí. Aleluya, eso es lo que hace Dios contigo. Él no te echa en cara las cosas. Dice Proverbios capítulo 18 versículo 10: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo y será levantado. El nombre de Dios es presentado como una fortaleza defensiva, y esto implica, número uno, seguridad en medio de la adversidad. Cuando estamos bajo el nombre de Cristo, no es que estemos ausentes de problemas, sino que tenemos la protección del Dios divino en medio de los problemas. Número dos, tenemos un acceso inmediato, porque dice: correrá el justo. No se requiere un intermediario humano para llegar a Jesús. El creyente, cada uno de nosotros, podemos ir directamente a Jesús.
Y también representa una elevación sobre la amenaza, porque dice será levantado, lo que sugiere que el peligro no desaparece necesariamente, pero pierde su capacidad para destruirnos. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis económica, en tiempos de enfermedad o persecución espiritual, el nombre del Señor sigue siendo para nosotros torre fuerte. Tenemos que refugiarnos en esa torre fuerte. También encontramos que en los evangelios, en el libro de los Hechos, encontramos de manera repetitiva el uso del nombre de Jesús para varias cosas. Número 1, para sanar enfermos. ¿Cuántos creen que los enfermos son sanados en el nombre de Jesús? Número 2, para liberar endemoniados. ¿Usted ha visto algún endemoniado siendo libre en el nombre de Jesús? Yo he visto muchísimos. Yo he orado por endemoniados. Yo he encontrado gente que se ha estado revoltando en el suelo, gente que grita. Yo he tenido personas que gritan. De hecho, en una ocasión estaba orando por una jovencita que de su interior me habló un hombre. Le cambió el tono de voz. Y yo le decía a la jovencita, ella se llamaba Dominga, tenía como 15 años, y decía, perdón mami, pero así era que se llamaba. Le decía, Dominga, tienes que aceptar a Cristo. ¿Y sabes lo que me dijo el demonio? La niña que al principio hablaba como una niña, en ese momento me dijo, yo no soy Dominga. Quizá algunos cuando oyen eso se asustan. Yo no me asusté. Yo lo que dije, cállate, yo no estoy hablando contigo. Y reprendimos el espíritu que estaba poseyendo a aquella jovencita. Todo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús restaura las vidas. Aleluya. Recuerden el caso de Pedro, cuando dijo al que estaba en la puerta, la hermosa del templo, que estaba paralítico. Pedro le dijo, mira, yo no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Saltó y salió corriendo y se metió al templo a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no es un ritual, hermanos y hermanas, pero el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, puedes usar el nombre de Jesús para reprender los demonios, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. El poder de su nombre no es una doctrina abstracta, es una realidad viva. Es el nombre que salva al perdido, fortalece al débil, consuela al quebrantado, derrota al enemigo. Y esto me recuerda en una ocasión, según se presenta en la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, que andaba Pablo predicando el evangelio de Jesucristo. Y Pablo oraba por los enfermos, recibía sanidad, oraba por los endemoniados, eran libres. Y según dice la palabra, en el versículo 11 del capítulo 19, oiga lo que pasó aquí. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y si lo hizo por mano de Pablo, también lo puede hacer por tu mano. ¿Sabías eso? Así que no tengas miedo de orar por un enfermo. Ora por los enfermos. Ora por el enfermo. Óyeme bien, te estoy diciendo que ores por el enfermo. No tienes que esperar llegar a la iglesia para que oren por ti que estás enfermo. Ora a Dios, ponte la mano tú mismo en la cabeza y minístrate tú mismo. Dice, soy santo en el nombre de Jesús. Sí, lo puedes hacer. Si hay un familiar en tu casa enfermo, ora por el familiar tuyo que está enfermo, porque Dios te usa para sanar a los enfermos también. Sigue diciendo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, oiga, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, que habían personas que estaban enfermas en la casa, estaban en cama, no se podían parar, no podían llevarlos ante la presencia de aquel hombre que estaba orando por los enfermos, de Pablo específicamente. Y como no podían llevarlos, ¿saben lo que hacían? Tomaban una prenda, un vestido, algo en representación de ese enfermo. Y tomaban eso en representación del enfermo y lo llevaban a Pablo y decía, por favor, ora por mi hija que está muriendo. Y Pablo agarraba eso, oraba por aquella túnica de aquella niña y decía, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y sucedía un milagro a distancia. Inmediatamente la niña recibía sanidad. ¿Por qué? Porque para Dios no hay distancia, hermanos y hermanas. Puede haber alguien enfermo, y aquí clamamos en la iglesia y alguien me dice, pastor, yo quiero que oremos por un familiar que tengo en Inglaterra, o un familiar que tengo, qué sé yo, en
Afganistán o en China, o qué sé yo, cualquier país lejano, y oramos aquí por esa persona, y hermano, te voy a dar la seguridad que el Dios que está escuchando la oración aquí, en el ensayo isabelita, también hace el milagro allá, en otra nación, sin importar, óyeme bien, sin importar la distancia. Para Dios no hay distancia. Por eso yo no tengo que decir a la gente, usted puede pasar, dicen que pasen, sí, pero yo he visto gente que sin tener que pasar aquí delante para que le pongan la mano, están ahí atrás de último y están enfermos, dicen, ay, me da vergüenza pasar, pero yo sé que aquí yo recibo mi milagro. Aleluya. Aquí yo lo recibo. Aleluya. Dice que de tal manera que aún se llevaban los enfermos los baños y delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, sí, porque hay personas que son exorcistas. Sí. Aleluya. Sí, personas que practican el exorcismo, prender demonios. De hecho, en el Vaticano hay un grupo de personas exclusivas para eso. No es cualquier sacerdote que puede orar con un endemoniado. Tiene que ser alguien dedicado exclusivamente a eso. Yo entiendo que si usted es cristiano, tiene el poder de Dios. Ahora, si usted tiene miedo, no lo haga. Porque si va con miedo, los demonios son como los perros que huelen el miedo. Sí, porque yo me acuerdo de una hermana de aquí de la iglesia hace unos años que ella no estaba preparada y fue a reprender un demonio, y el demonio le esperó, parece, yo no sé si era un espíritu de Jackie Chan o qué, le recibió bien con una patada en la barriga. ¡Ay! La humilló. Si usted tiene miedo, no lo haga entonces. Usted tiene que ir seguro, hermano. Como decía el pastor que le puse el video en estos días, hay hermanos que siempre están con una ñoñería y un asunto y le dicen al diablo, diablo, suéltame por favor, diablo, suelta a mi hijo, diablo, suéltame de esta enfermedad, ya yo no aguanto más, diablo, vete de aquí, mira la crisis financiera que tengo, diablo, vete en el nombre de Jesús. Mire, ¿qué diablo va en el nombre de Jesús? Así, con ese ánimo. Te vas en el nombre de Jesús, punto. Y ya. Hay personas que a veces, exorcistas, ¿verdad? Porque aparecen exorcistas dentro del evangelio también, y le hacen una entrevista al endemoniado. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo tú llegaste al cuerpo de ella? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dio la autorización? ¿De qué generación tú vienes? Yo, pero ven acá. Son periodistas espiritistas, no espirituales, espiritistas, que hablan con el demonio. Yo no tengo que hablar con ningún demonio. El demonio, la única palabra que usted puede decirle es: te vas en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero algunos exorcistas ambulantes, dice la Biblia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, porque los que tenían espíritus malos, sobre los espíritus malos, diciendo, oigan lo que ellos decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, oiga, hijos de un sacerdote, que hacían esto. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿El que predica quién? O sea, el otro. No hay, quizá ellos no profesaban a Jesús, era el que profesaba a Pablo. ¿Y sabe lo que respondió el espíritu malo? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Hermano, el diablo sabe quién eres tú. Si el diablo no te conoce, hay problema. Donde quiera que yo llego, el diablo tiene que saber que llegó mi hijo de Dios. Alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder, alguien que no le tiene miedo. Pero si tú llegaste con mire, hermano, hermana, se embromó usted. ¿Por qué? Porque el diablo conoce a Cristo, conoce a los hijos de Dios, pero a ti no te conoce.
Aleluya. ¿Se acuerdan el tiempo de cuando Job? El tiempo de Job. Cuando aparece Satanás en medio de los hijos de Dios y Dios le dice, dime dónde viene Satanás. Y Satanás le dice, bueno, yo andaba por la tierra, estaba supervisándola, usted sabe, viendo ahí qué es lo que hay. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué respondió Job? Que Satanás. Él no dijo, ¿quién es ese? Ah, sí, tú lo tienes, ese hombre bendecido, prosperado en victoria, rodeado con muchas bendiciones, con unos hijos hermosos, una bella hermosa, con 7,000 camellos, con que sé yo cuántas ovejas, tú lo tienes bendecido. Si Satanás lo conocía. Imagínense que Satanás no lo conoce. ¿Por qué Satanás conoce a los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios tenemos algo. Y es que nosotros estremecemos el infierno. Por eso la Biblia dice que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Si eres parte de la iglesia de Jesucristo, cuando llegas a un lugar donde se manifiesta el infierno tiembla porque tú llegaste con la presencia de Cristo. Los demonios que están ahí tiemblan porque llegaste tú. El diablo sabe, Dios mío, mira quién llegó ahí, ahora qué vamos a hacer. Mira, hermano, hay lugares que a veces hay un evangélico orando por un demonio y el demonio no se va, pero llega usted, aleluya, y dice de una vez, ay mi madre, mira quién llegó ahora. Llegó el hermano fulano de allá de la iglesia cerca, ese yo sé que ora, ese yo sé que ayuna, ese yo sé que nunca falta a la iglesia, ese yo sé que siempre está buscando la presencia de Dios. Tengo miedo, ahora qué voy a hacer, ahora voy a tener que irme y abandonar este espacio. Porque llegaste tú, aleluya. Tienes la autoridad de Cristo. Óyeme bien, donde tú andas, donde tú caminas, la presencia va contigo. Cuando tú llegas a un lugar, la gente tiene que darse cuenta que llegó alguien diferente, que llegó alguien que porta algo diferente, alguien que anda con algo distinto, alguien que anda con la presencia de Dios. Hermano, cuando tú llegas a un lugar, ese lugar tiene que inundarse de la presencia de Cristo. Aleluya. ¿Sabe qué pasó con estos hombres? Aleluya. Dice que cuando ellos le preguntaron, ¿y ustedes quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, me acordó la hermana que le pasó lo que le pasó. Ay, hombre. Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo recuerdo en una ocasión, en la iglesia había una hermana. La hermana no estaba muy firme, una muchacha bastante joven. Y me llaman a la casa, pastor, venga por favor, la hermana fulana está endemoniada. La tenía en una casa, la hermana, mire, oceando y regando y haciendo de todo. Y, aleluya. Yo, ¿cómo va a ser? Bueno, está bien, vamos para allá. Yo a mi esposa, me baño, me cambio. Recuerdo que mientras me estaba bañando, me llegó una alabanza a la mente, estaba cantando, me llamaba. Aleluya. Y arrancamos para allá. Cuando llegamos, la casa estaba en la parte de atrás. Y desde la calle se oía, ¡fuera el nombre de Jesús! ¡Fuera el nombre de Jesús! ¡Fuera el nombre! Y lo grito. Bueno, están peleando con el demonio. Mi esposa, como es más acelerada que yo, se me fue adelante de una vez. Corrió de una vez por el callejón. Se metió a la casa. ¡Fuera el nombre de Jesús! También a reprender, también junto con los demás hermanos. A mí nadie me va a matar. Yo llegué muy tranquilo. Usted me conoce, ¿verdad? Usted sabe cómo soy yo. Yo llegué muy tranquilo. La joven estaba en una habitación. Yo entro a la sala. Y cuando yo entro a la sala, ¿sabe lo que hizo la jovencita endemoniada? Salió corriendo, ¡fum! De mí. Cualquiera cree que me va a volar encima. Y yo, ¿sabe qué hizo? ¡Pum! Se me tiró los pies. Y abrazó mis rodillas. Yo le puse la mano en la cabeza y comencé a adorar al Señor. Oye, yo ni siquiera dije, fuera,
nombre de Jesús, no reprendo. Comencé a adorar al Señor. Yo no recuerdo qué canción era, pero si fuera una canción, quizás fuera la misma que cantamos ahorita, por ejemplo, ¿verdad? En mi mayor. Quizás, por ejemplo, diríamos: Dios está aquí. Aleluya. Ahí. Cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y la joven entonces comenzó conmigo: Dios está, pues a la canción aquí. Yo dije, declaro libre en el nombre de Jesús. Tan cierto como el aire que respiro. Y la joven comenzó a llorar y a llorar. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y a partir de ese momento ella fue libre. ¿Sabe una cosa? Hace tantos años de eso, y hoy en día ella es asistente a pastor de una congregación. Sigue firme adorando al Señor, es pianista de la iglesia también, adoradora de Cristo. Aleluya. Dios la liberó. ¿Sabe por qué? Cuando tú portas la presencia del Señor, los demonios tienen que irse. Y donde hay adoración, la presencia de Dios transforma. Esto me acuerda, y termino con esto. ¿Se acuerdan los hermanos cuando fuimos a orar por la madre de Xiomara? Estábamos nosotros en el hipódromo, en un culto para allá, y me dicen: pastor, la madre de hermana fulana está agonizando. Bueno, terminó el culto allá casi las 10 de la noche. Bueno, coge del hipódromo, venir para acá para Isabel, a la casa de mi hermana, la mamá de ella es cristiana también, y está agonizando. Y yo llego afuera, yo también estaba en la parte de atrás, sale la hermana, otros familiares. Bueno, ya nosotros estamos buscando la caja, estamos que el médico la entregó, y cuando yo entro veo a la hermana que está así, con la boca abierta. Bueno, y yo dije: bueno, para que se vaya la mujer. Y sabe una cosa, cuando yo llegué, lo que hicimos los hermanos fue, ¿sabe qué? Comenzamos a cantar y comenzamos a adorar el nombre del Señor. Incluso no fue ese cantamos, yo me acuerdo bien, cantamos fue: vine a adorar a Dios. Y todos ahí en esa habitación: vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a... Y el ambiente que estaba bien cargado al principio, como que se alivianó todo. Aleluya. Una presencia extraordinaria. Esta señora que estaba agonizando, de repente hizo así, ¡fua! Y se sentó. ¿Y sabe lo que hizo? Comenzó a hablar en otras lenguas. Comenzó a hablar en lenguas. Y hablar en lengua, se ve en lengua, y comenzó a toser y hablar en lengua, y toser y hablar en lengua. Y la hermana comenzó a moverse y sacudirse. ¡Aleluya! La hermana se levantó. Recuerdo yo que después de eso, como los 2 o 3 días, yo venía para la iglesia, yo no tenía vehículo, venía caminando, y la vi que iba con su bastón caminando para la iglesia. Y yo: hermana, ¿para dónde va? Hermana Francisca, dijo a ella: ¿para dónde va? Yo: para la iglesia, a adorar el nombre de mi Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque donde está la presencia del Señor hay sanidad, hay liberación, Dios restaura, Dios levanta, y eso tú lo portas. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Aleluya, ponte de pie, vamos a orar en esta hora.